La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañar. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Así es, esta noche con nosotros, ella es escritora, investigadora del fenómeno OVNI desde 1978, así que ya mucho camino recorrido pues dentro de esta temática. También fue editora de la revista Reporte OVNI allá en la República Mexicana. Y nos da muchísimo gusto saludar en esta noche madrugada a la señora Cita Rodríguez. Cita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Buenos días y buenas noches, Víctor. Me da mucho gusto estar en tu programa y muchas gracias por los bellísimos conceptos que tienes. Mi persona. No. Realmente es importante reconocer la capacidad, el talento y pues lo que la gente ha logrado, ¿no? Y esto no se ha logrado fácilmente, y sobre todo siendo una mujer dentro de lo que es el fenómeno OVNI, se habla muy poco de lo que son las investigadoras del fenómeno, ¿no? Y usted pues ha roto esa barrera, dándose a conocer pues la información que usted ha manejado ya por varios años, Cita. Sí, por varios. Inclusive en 1978 estuve dirigiendo una pequeña revista, tamaño esquela, llamada OVNI, Objetos Voladores No Identificados, junto con Raúl Duarte, que si me está oyendo le envío un beso. Él ahora está en Monterrey, un chico muy talentoso. Y bueno, estuvimos dirigiendo esa revista por espacio de 2 años, en 78, 79, y luego hice un parteaguas y después volví a la carga, porque uno no se puede ir de pronto cuando uno empieza a investigar. En mi caso, no me pude ir. Podía estar fuera de la promoción o la publicidad, sí, pero nunca me fui de la investigación. Es decir, la misma llegaba a mí con una facilidad, igual que si estuviese dirigiendo o no alguna revista, y nunca me pude ir de la investigación. De hecho, desde el 95 que dejé de dirigir la revista Reporte OVNI, a la fecha, pues tengo como unos 60 casos de mujeres abducidas en México, wow, de las cuales estoy haciendo precisamente, bueno, pues ya se generaron 2 libros. uh-huh. Algunas de ellas, bueno, pues es obvio que la mayor parte de ellas no desea hacer público su caso. De pronto como que hay una notable modificación en su personalidad, un cambio que es totalmente involuntario. Claro. Se deprimen, se vuelven introvertidas. Estoy hablando de las mujeres porque también hay hombres, sí, pero fundamentalmente de mujeres que inclusive han servido como madres sustitutas. Y bueno, hay casos muy interesantes de los cuales, por ejemplo, un libro que recién terminé, se llama Experimentos Extraterrestres. uh-huh. Habla del caso de una mujer que tuvimos, un doctor y yo, que ella incluso mostraba los signos evidentes de un embarazo, de un incipiente embarazo, uh-huh. y de pronto desapareció como de la nada, y ese caso pues ya nos ha llevado como 6 años, uh-huh. inclusive el cambio de personalidad de esta chica, es decir, se volvió muy introvertida, tiene un gran miedo después de que era una mujer talentosa, de que estudiaba, no ha terminado su carrera, uh-huh. en fin, que este tipo de situaciones sí cambia la vida de una persona. Es decir, yo estoy de acuerdo en que existe el síndrome del abducido, pero más que nada es un cambio de personalidad total, ese algo desconocido todavía para mucha gente, con el que se enfrentan, pero no saben a qué. Y no saben cómo ni por qué, es totalmente involuntario. Es que imagínese, Cita, tener una experiencia que rompe completamente los conceptos que nos han sido puestos o implantados desde siempre, ¿no? O sea, de repente darse uno cuenta de que no estamos solos, que existen otras civilizaciones
mucho más avanzadas tecnológicamente, y tener ese contacto con estos seres, pues rompe en ese instante lo que nosotros hayamos aprendido durante toda nuestra vida. Entonces, mucha gente lo asimila de una manera a veces tranquila y ecuánime, otros pues quedan en shock. Entonces depende de las características de la persona mental y físicamente, pues es la reacción que tienen y la manera en que quedan, ¿no? Depende también de las razas que entran en contacto También, con los humanos. claro. Porque no todas las razas que han venido, que han llegado, que han estado en contacto con la Tierra, no todas vienen a experimentar con el ser humano. Ajá. De manera que, bueno, algunos contactos no suelen ser traumáticos. Claro. Porque eso depende mucho de la raza con la que se contacte. A tantos años de experiencia, he llegado a la conclusión de que hay diferentes razas, claro. Dependiendo de la raza o de estos seres, de la experiencia que se tiene, pues lógico es la reacción de la persona, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, en 1978 conocí durante el tiempo que estuve dirigiendo la revista, llegaban a mí hasta mi escritorio una serie de historias, pero hubo una en especial que produjo un libro que se editó en Estados Unidos en el 89. Déjame decirte que después alguien me mandó un ejemplar traducido al turco, del cual obviamente nunca he podido conectarme con la editorial que lo hizo. A mí me hubiese dado mucho gusto. Ajá. Nunca me han dado un centavo porque luego muchas veces piensan que algunos escritores vivimos de los libros. No, pues yo creo que aquellos renombrados o consagrados sí, pero y sobre todo este tipo de libros que son tan controvertidos, ¿no? Que en realidad luego muchas veces nos dicen hasta los propios integrantes de la familia, bueno, ¿cómo tú estás escribiendo algo que no te consta? Y algunas personas, por ejemplo, una señora que se llama Teresa, que vino a contarme una historia de una abducción muy especial, que ella sentía que se la llevaban a través de una luz, y después de esa luz era teletransportada a otro lugar casi desconocido. Ella me dijo, pero usted sí me puede creer, ¿por qué? ¿Por qué me cree usted y otras personas no? De pronto como que después de tanto tiempo se vuelve uno como un poco psicólogo, piensa uno que hay determinadas personas que sí dicen su verdad, y digo su verdad, claro, ¿verdad? Porque no es la mía, pero bueno, igual ellos están viviendo algo que les hacen vivir, o algo que realmente fue cierto. Claro. ¿Hasta dónde está la verdad y hasta dónde empieza la ficción? Pues no lo podríamos saber porque nosotros mismos vivimos en un campo y en un mundo mítico. Claro. La misma vida se presenta como realmente incierta porque el hombre no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, y ni siquiera está consciente del proceso de vida y del tiempo que le va a llevar. O sea, el hombre está aquí en un plano muy incierto. Alguna vez un escritor que se firma como Juan Brigué escribía en una de sus obras que nosotros somos una raza de amnésicos. ¿A quién le interesa que seamos una raza de amnésicos? Pues no lo sé. Pero ella me preguntaba, esta Teresa, ¿usted por qué me cree? Bueno, cada uno de nosotros tiene una verdad, pero entre todas esas verdades o entre todas esos cuentos que aparentemente son míticos para algunos, pues existe una gran similitud con otros casos. Claro. Entonces eso te lleva a pensar que aquí hay algo que se puede rastrear fácilmente comparando unos con otros. En estos parámetros podemos nosotros encontrar algo de verdad, si no mucho de verdad. Entonces, en 1978 conocí un señor que vino a la oficina y me contó, un mexicano, un profesor, que además tenía un doctorado, me dijo que él estaba viajando con una mujer extraterrestre que provenía de Andrómeda. De ahí se derivó el libro que titulé en español Profecías de una mujer extraterrestre. O sea, él estaba viajando con una mujer extraterrestre. Así es, pero él decía, pero yo quisiera conocer otras personas que están haciendo
que están teniendo la misma experiencia, estamos hablando del 78, para saber que realmente estoy viviendo algo, ¿verdad? Los abducidos, la gente que contacta, también necesita parámetros, también necesita identificarse con alguien que esté viviendo lo mismo, también necesita saber que existe lo que está viviendo. Claro. Y de pronto este hombre tuvo muchos cambios físicos, por ejemplo, le volvieron a salir los dientes y después ya no necesitó los lentes como resultado de su contacto, de su amistad con esta mujer. Ok, Cita, tengo que hacer la pausa y ahorita nos sigues comentando más de esto muy interesante en esta noche. Cita Rodríguez con nosotros en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Correo electrónico desveladomayor@gmail.com. Esta noche con nosotros, investigadora del fenómeno OVNI, Cita Rodríguez, está comentándonos pues de esta experiencia muy interesante. Cita, te quedaste entonces acerca de lo que le sucedió a esta persona con su experiencia, ¿no? ¿Qué sucedió? Y por ahí del 83, un buen día me llama y me dice que se va a ir con ellos porque lo están invitando a visitar Sí. un mundo. Uh-huh. Deja un diario del cual yo hice una extracción y se formó un libro y un mapa mismo que fue realmente confrontado y rastreado por astrónomos y que revelaba que en verdad existía ese mapa y ese planeta llamado Instia en la constelación de Andrómeda. Ahora, él después se sintió tan identificado con esta gente que empezó a tener una serie de conocimientos aportados por los mismos extraterrestres de Andrómeda y después ya no le interesó mucho quedarse en este planeta. Cuando para la Navidad del 83 me llamó y me dijo que estaba planeando irse con ellos y yo le dije, bueno, ¿y qué va a pasar con su hija, con sus hijos, con su esposa? Y me contestó que esta era una gran oportunidad que no deseaba perderse porque posiblemente no podría presentarse otra igual o aproximada, y me dijo que tanto la vida con sus hijos como con su esposa ya se había ensayado anteriormente y que en el círculo eterno de la vida se volverían a reencontrar. Uh-huh. Una filosofía que no tenía cuando yo lo conocí. Y después de otros viajes me hizo llegar otra documentación de sus viajes por el exterior, uh-huh, por el espacio. Y entonces aquí vemos que para él el encuentro, el contacto con esta gente no fue traumático como lo es para algunos otros. Ahora sí que depende cómo nos va en la fiesta es lo que contamos, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahora la diferencia entre lo que es una persona abducida, que en sí es un rapto, o sea, es en contra de su voluntad, y la persona que es contactada, violenta, ¿no? Y la persona que es contactada, que básicamente pues viene siendo una invitación, un contacto pues más amistoso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces por eso te decía que depende de la raza con la que se contacte. Uh-huh. Como resultado puedes tener o no un trauma o un agradable encuentro. Y eso es muy importante porque de pronto llegan a ti personas que te dicen, bueno, yo estoy contactando con tales personas y traigo también un mensaje. También hay que tener un poco de cuidado en eso. Uh-huh. O sea, yo no estoy muy relacionada con la gente que trae un mensaje porque de pronto se vuelve uno muy selectivo y dices, bueno, he estado toda mi vida entrevistando a gente que está contactando o que inclusive hay gente que está contactando sin saberlo. Uh-huh. Y que está contactando o que es abducido, que de pronto los mensajes también podían derivar en cambiarte de línea, ¿no? También he tenido mucho cuidado en no hacerme dogmática, en no pensar que son los ángeles o que vienen a reconfirmar determinada religión, porque entonces también hay un cambio de dirección en tu investigación. Hay que ser muy equilibrados en eso, uh-huh, es ir en una línea, en la línea
más coherente posible, porque también en esto luego uno llega a encontrar personas que están fuera de la realidad o que han perdido el piso. Cierto. Entonces hay que ser muy selectivos. Yo selecciono solamente aquellos que están contactando en forma racional, que hay muchos, y también aquellos abducidos que han tenido unos traumas tan severos que, bueno, están yendo al psicólogo. Algún amigo psicólogo hasta me ha mandado 3 o 4, sí, porque me dice, estos casos te van a interesar, y de pronto estoy ya escuchando las historias. de una persona. Mucho más escuchar a las personas que hablar sobre ellas. Es cierto, o sea, cuando una persona de repente encuentra a alguien que lo escuche y que no lo tire a loco. Y que lo comprenda. Y que, sí, bueno, trate de comprenderlo. En ese momento la persona se abre completamente. Ya nos ha ocurrido en algunas ocasiones aquí en el programa de que llama, por ejemplo, me acuerdo mucho de una mujer, le pusimos María 2, y esta muchacha nos llama. Nunca nos había escuchado. Ella empezó a buscar un apartamento y la encargada de los apartamentos donde ella fue le contó su historia y dice la señora, pues llama en la noche, hay un programa y hablan de todos esos temas. Oh, sí. Bueno, pues nos llama por teléfono y nos cuenta, es que yo vi algo y nadie me cree, ¿no? Le digo, bueno, pues cuéntanos qué es lo que pasó. No le hubiera dicho eso, ¿no? Se soltó completamente la historia. Y uno siente inmediatamente cuando una persona trae eso dentro y porque explota, ¿no? Completamente y saca lo que puede porque sabe que hay alguien que lo está escuchando. Yo creo que esa es la parte pues más importante, ¿no? Que estas personas encuentren a alguien que traten de comprender su experiencia. Sí, es cierto. Sí, porque inclusive no son pocos, ¿eh? Lo que sucede es que hay personas que no se atreven a hablar de sus experiencias por temor a que lo clasifiquen como un demente, pero no son pocos, ¿no? Inclusive hace poco vinieron a verme 2 amigos que me dijeron que les había pasado en el metro, o sea, lo que en Estados Unidos se llama subway, que en el metro se abordaron en una estación y después estaban en otra totalmente, iba semivacío, la gente iba como dormida en una hora en que el metro va repleto, o sea, lleno. Sí. Y de pronto estaban en otra estación y había pasado eso como una media hora, es decir, tenían un tiempo perdido de media hora y a partir de entonces empezaron a tener una serie de sueños inexplicables donde ambos se veían en unas situaciones muy parecidas y los dos estaban teniendo los mismos sueños. Así que no son los casos aislados, no son casos, por ejemplo, de pérdida de la conciencia o pérdida de tiempo en lugares, digamos, en el campo. No. Lugares Puede públicos. haber ese tipo de situaciones en lugares donde están densamente poblados y donde hay una agitación y hay un movimiento continuo. Entonces, ellos están conscientes de que abordaron en una estación y de pronto, como si los hubiesen transferido a otra línea totalmente diferente, de pronto dijeron, bueno, ¿cuándo nos subimos aquí? Ya nos pasamos, y Claro. se bajaron y entonces se dieron cuenta que había transcurrido por lo menos media hora. Y ellos están muy sorprendidos porque dicen, no, te lo juro que sí pasó. O sea, ellos mismos necesitan también entender en qué circunstancias ocurrió todo esto. De momento, pues para nosotros también es inexplicable, a menos que entendamos que hubo alguna posible teletransportación de un medio a otro, porque ellos también hablaban de cambios interdimensionales que aún no están debidamente explicados. Claro. Pero nosotros lo vemos en ese tipo de circunstancias. No hubo ningún contacto, por lo menos no físico o en plano consciente, pero sí descubrieron que habían sido cambiados de andén, de línea, y que habían transcurrido media hora, de la cual no tenía ninguna explicación. ¿Qué había pasado? A las 4 de la tarde de un día normal. No, Entonces, pues hay bastante gente ahí. sí, quiere decir que algunas de estas cosas ocurren, pero como la gente no se lo explica, pues sencillamente trata de olvidarlo. Sí. Porque además, en estas circunstancias,
no hay una explicación, no hay una Ujú. explicación científica, Claro, ¿verdad? claro, simplemente Entonces, hay comparaciones de experiencias con otras personas solamente, ¿no? exacto, ahora Ajá. como a mí me ha impresionado el caso del hombre piano que ocurrió en Inglaterra, Sí, que estamos platicando en estos días, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? que inclusive ese hombre piano, ¿te acuerdas que tiene unas connotaciones muy parecidas al hombre verde o Ujú, aquel anfibio que se va, que desaparece y de pronto un día sale del mar ujú, y no recuerda absolutamente qué ocurrió? ujú, Por ahí hay algunas explicaciones de que, bueno, le fue codificado el ADN y lo llevaron al mar y alguna raza anfibia lo tuvo ahí para su experimentación o en observación, pero también eso es pues bastante subjetivo. ¿Qué sucede con este tipo de seres? Por ejemplo, bueno, pues nada más lo único que hace es tocar brillantemente el piano, no habla una palabra, pero sí identifica algún tipo de música genial o extraordinaria, pero ¿de qué se trata su presencia? Porque incluso hablan de que la ropa es elegante, pero no tiene etiqueta alguna. claro, También hablamos, ¿te acuerdas del caso Hanser, de de don ese Pablo. chico que llegó en una situación también muy parecida a España, pero de esto hace ya mucho tiempo, y que después de cierto tiempo, cuando aprendió a hablar el español, mencionó que había vivido en determinado lugar que no se parecía a ningún sitio de la tierra. Ujú, De manera que cuando este hombre recobre la memoria o aprenda a hablar cualquier tipo de idioma, cualquier idioma de los nuestros, y ujú. empiece a explicar de dónde viene, pues posiblemente vamos a tener una respuesta y hasta seguramente una sorpresa. Cita nuevamente, un segundo, déjame rapidísimo hacer la pausa y regresamos con más esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Oh, quiero que continuamos el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Recuerden que tenemos redes sociales, pueden enviar sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros desde la Ciudad de México, escritora, investigadora del fenómeno OVNI, Cita Rodríguez, compartiendo pues siempre historias, experiencias e investigaciones muy interesantes. Cita, fíjate que aquí en los Estados Unidos hay un fenómeno muy pues interesante también, algo muy parecido, que se llaman los walkings. Ajá. Se piensa que es que un espíritu extraterrestre toma posesión de un cuerpo terrestre Uh-huh, y el espíritu de esta persona terrestre es llevada a otro planeta, ¿no? uh-huh. Entonces, me ocurrió en una ocasión que llama una señora mencionándonos de que su esposo no es su esposo. Le digo, ¿cómo que su esposo no es su esposo? Dice, no, es que él dice que no es de aquí. Le digo, pero pues usted lo conoce, ¿no? Dice, sí, pues yo me casé con él y todo. Digo, entonces, ¿desde cuándo está él así? Porque decía que no reconocía a sus hijos, no reconocía, pues nada, haz de cuenta que acaba de nacer el señor ¿no? Ajá. Entonces le digo, bueno, ¿desde cuándo ocurrió esto? Dice, esto tiene como un mes. Digo, bueno, cuénteme qué fue lo que ocurrió. Dice, bueno, él fue a entregar unas películas a una tienda de video, tenía que entregar las películas, fue a dejarlas y ya no regresó a la casa. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues ya no regresó, nada más iba a ir a dejar eso y pasaron 15 días sin saber de él, reportamos a la policía, cuando de repente a los 15 días recibo una llamada telefónica diciendo estoy en tal pueblo que está como a 5 o 6 horas de aquí, ¿no? Entonces dice la señora, bueno, ahorita voy para allá y le dice al vecino que si le puede llevar a ella al pueblo a buscar a su esposo. El vecino se ofrece y van para allá, ¿no? Llegan al pueblo y el señor está sentado en un estacionamiento ahí en su camioneta. Y haz de cuenta ido completamente mirando o sea, sentado en el asiento del conductor, pero su vista completamente ida, ¿no? Ajá, sí. Y así lo encuentra la señora y el vecino. Para no hacer el cuento tan largo, la señora maneja la camioneta junto con su esposo y el vecino también van juntos en la carretera, ¿no? Se detienen a mitad de camino
Pero para eso el señor no reconoce nada, ni la reconoce a ella. Ajá. Entonces le dice, ¿y tú quién eres? Dice, pues yo soy tu esposa. Y dice, pues tú me llamaste. Dice, sí, yo llamé. Dice, pero bueno, llegan al restaurante y él no sabía cómo comer. Ah, qué interesante. Y le dice ella, vamos a detenernos en el restaurante para comer. Dice, pero ¿cómo vamos a comer? Dice, pues yo traigo dinero, vamos a comprar algo. Dice, ¿qué se necesita algo para comer? Bueno, el chiste es que lo agarra de la mano, le enseña los cuchillos y la cuchara y le dice cómo llevárselo a la boca y todo. Llega a la casa, los niños pues le hacen fiestas, pero él no les hace fiestas, o sea, no les hace segunda, ¿no? Y dice, ¿quiénes son ellos? Son tus hijos. Dice, ¿y son míos entonces? Sí, son tus hijos, y nuestros hijos, ¿no? Bueno, la cuestión es de que va al trabajo y el trabajo lo desarrolla bien, lo hace muy bien su trabajo, llega a su casa y lo único que hace es simplemente irse al patio a sembrar y ahí está sembrando, cuidando plantas. O sea, es totalmente otra persona, ¿no? Y me llama la señora diciéndome, pues mi esposo no es mi esposo, ¿no? Dice él que no es él. Y ya lo fui a ver en un parque, fuimos a verlo. Y me empieza a comentar él de que pues simplemente él no es de aquí, que él viene de otro lado y que está viviendo experiencias en este planeta, ¿no? Y se queda la señora mirando, entonces, ¿quién es él, no? Y bueno, en fin, esto fue algo muy, muy interesante. El último, pues, perdí el contacto con ellos, se movieron de casa. Pero fue una historia muy interesante, ¿no? De que algo está ocurriendo y que posiblemente, no sé, o sea, si es una enfermedad mental o realmente hay un tipo de cambio de espíritu, ¿no? Y llegan estos seres a vivir experiencias en nuestro planeta. Algo que podría servir un poco de ejemplo, aunque no como una explicación absoluta. Me contó Valery Kucherov que él era entonces corresponsal de Trud aquí en México, del diario Trud, de uno de los más connotados diarios rusos. Me contó un caso muy extraordinario de una señora que inclusive había sido estudiado por el Centro Ufológico de Moscú, que entonces estaba al mando del señor Asasia o Ajaja, porque también así lo pronuncian. Ajá. Pues sucede que esta señora de nombre Zenaida Krove, un día aparece sentada en una banqueta y lejos de su casa como 2 kilómetros. Lo primero que recuerda, o sea, lo único que recuerda es que ella estaba sentada afuera de su casa en una banqueta y de pronto a la derecha vio una señora de figura alta, vestida de negro, y eso es todo lo que recordaba. En el Centro Ufológico de Moscú deciden llevarla a hacer una regresión hipnótica y entonces durante la sesión ella explica que la llevaron a otro lugar donde encontró a un hombre que se dice que es su esposo y que le dijo que esta vez ya no la iba a dejar regresar a la Tierra. Entonces ella le empieza a explicar que en Rusia, bueno, que en la Tierra tiene un esposo y un hijo, pero el esposo de aquel planeta le dice que no. Ándale, también no hay machos entonces. Sí, que no la va a dejar regresar porque a él ya le disgusta que ella esté entre uno y otro planeta. Entonces ella se sorprende porque pues lo único que recuerda es que ha vivido aquí en este planeta y que tiene un esposo ruso y un hijo ruso. Bueno, entonces de todas maneras le dicen que la van a dejar regresar, pero a qué tal fecha, que esto ocurrió en el 92, la iban a regresar a aquel planeta. Entonces ella, después de ese encuentro, sentía una gran zozobra, una gran ansiedad, y por eso va y busca ayuda, porque también tiene sueños de los cuales no encuentra una explicación. Y cuando le dicen todo lo que mencionó durante la sesión y la fecha, pues ella se sorprende más porque entonces ahora se da cuenta de que es precisamente lo que produce la ansiedad, la idea de que se la van a volver a llevar. Y todo esto en forma involuntaria. Bueno, para terminar todo esto, el día que le dijeron que iban a ir por ella, la mujer desapareció.
y no volvió a ser vista. Luego entonces, estamos viviendo en otro planeta simultáneamente con este, o podemos ser utilizados por otro espíritu. Son preguntas que también nosotros nos hacemos como investigadores. Claro. O son clones los que regresan y se llevan al original, porque también esa teoría puede ser válida. Puede ser, pues no sé, o sea que podemos echar a volar nuestra imaginación y todas las hipótesis son válidas mientras no hay algo que lo niegue o lo confirme, ¿no? Sí, es cierto. Esto puede ser también pues una explicación a lo que le sucede a este hombre. No, acá hubo más detalles muy interesantes, ¿no? Pero esto nos damos cuenta de que hay muchas personas así como el famoso pianista que apareció ahora en Inglaterra, que de repente llegan sin tener conocimiento alguno del planeta, ¿no? O sea, estamos hablando ni siquiera de comer, de saber para qué sirve una cuchara. Exacto. Pero sabe que tiene que estar aquí, ¿no? Y hace su trabajo muy bien, pero simplemente no sabe nada de lo demás. Y por ejemplo, en el caso del señor que decía que no era de este planeta, y le pregunté a usted si comió. ¿Que si comió? Comió, o sea, se fueron a comer y comió él, o sea, ingirió los alimentos normales. Sí, él comía, nada más que también no comía mucha carne, se volvió más vegetariano, porque decía que la carne hacía daño, ¿no? Entonces, y era por eso que él sembraba sus propios vegetales. Ah, qué interesante. Ajá, y decía que pues no sabíamos la importancia de esto, ¿no? Ajá, ¿y has perdido la pista de Sí, eso fue, yo creo, hace unos 7 años atrás. Bueno, y también esto es parte del incidente, como que de pronto hay una desaparición, sobre todo de los protagonistas. Sí. Cita, déjame hacer la pausa. Regresamos contigo en esta noche en el único original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, envíen sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, investigadora, escritora también, fue editora de la revista Reporte OVNI en la República Mexicana, investigadora del fenómeno OVNI desde 1978, con nosotros la señora Cita Rodríguez en esta noche madrugada, que por cierto, Cita, fíjate que ahorita hay un caso muy interesante de unos chicos que muy posiblemente lo están escuchando en este momento. Son 7 jóvenes que fueron a pescar a una playa muy cerca de Los Ángeles en la noche. Y bueno, se fueron para allá a pescar y no pescaron nada y se aburrieron, se fueron a acostar ahí mismo en la playa, hicieron una fogata y uno de ellos llevaba un perro. Entonces están todos dormidos en la madrugada cuando el perro empieza a ladrar. Se despierta el dueño del perro y mira a su animal, pero mira que está ladrando hacia arriba, voltea al cielo y ve 6 esferas arriba de ellos. Dicen que eran más o menos de un tamaño de un Volkswagen cada esfera. Entonces está la esfera encima de ellos y él empieza a gritar también, ¿no? Y despierta a otro, voltea al cielo y ve esto y grita también. El chiste es que es un gritadero ahí con los chavos estos, viendo esto encima de ellos. Dicen que más o menos a la altura de un poste de luz. Pero lo curioso que de estos 7, 4 están mirando las esferas y 3 no miran nada. Ah, qué interesante. Entonces 4 están gritando como locos viendo esto y los otros, pues ¿qué pasa? ¿No? Mira acá arriba de nosotros, pues no hay nada, dicen los otros, ¿no? Entonces eso es lo curioso, de que 3 no miran absolutamente nada, 4 sí. Quedan impactados, estas esferas se van y nos llama uno de ellos a los 2-3 días mencionándonos esta experiencia, ¿no? Entonces les digo, bueno, vamos a vernos, vamos a platicar todos y vemos qué es, ¿no? Pero pues ahorita tienen miedo. Están como en esa etapa de temor que se cierran, ¿no? Que se cierran mientras digieren su experiencia. Sí, porque no es fácil. No. Estamos hablando de algo
que les impactó, y yo mucho me temo que esos que no veían nada habían sido abducidos, pero nada más los habían dejado como en una especie de teleportación o teletransportación, los habían dejado en forma material, pero les extrajeron la esencia, o sea, lo subieron, porque inclusive tengo 2 o 3 testigos que dicen, bueno, yo cuando estaba a bordo del OVNI me veía parado mirando hacia arriba, pero al mismo tiempo veía mi cuerpo abajo. O sea, hay aquí una especie de bilocación muy interesante. Claro. O sea, no se lo llevaron, o sí se lo llevaron, o ponen nada más ahí algo parecido a una proyección. Eso también es interesante por saber. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo mucho me temo que estos jóvenes también fueron abducidos y los regresaron, y aquellos que se sentían muy alterados, porque puede ser que la reacción, la inmediata fue, pues, ¿qué es esto?, ¿no? Y empiezan a gritar. La oferta que les hice a ellos, o el ofrecimiento, fue de que se les hicieran regresiones, ¿no? Hacer una regresión para ver realmente qué fue lo que ocurrió y así salir de dudas. Pues no sé. ¿Tienen miedo a la regresión? No, ellos mencionan que escuchan una voz que les dice que si dicen algo, algo les va a pasar. Eso sí, eso sí. Entonces, qué interesante. Entonces ellos están escuchando. Conectados. Sí, están escuchando. Algunos, bueno, estoy también en el libro de experimentos extraterrestres, menciono que les han puesto algún tipo de implante y que los tienen, bueno, encausados o conectados telepáticamente o controlados a través de ese implante. Okay. Es posible, sería muy interesante que ellos mismos se hicieran algún tipo de análisis, aunque los implantes ahora ya son biológicos y se pierden en el torrente sanguíneo con mucha frecuencia, o están adheridos de una forma tan genial a algún centro de tipo nervioso, ¿verdad?, que no son detectados a los rayos X. Okay. Pero es posible que pudieran ellos tener ese tipo de implante, ¿no? No estoy afirmándolo, pero es muy seguro, porque he tenido algunos casos así. Hay, por ejemplo, aquí en México un señor que pues ocupa un lugar preponderante por ahí en el gobierno, bueno, es de los funcionarios menores, que él está seguro que le colocaron un implante y que inclusive me ha dicho que oye una voz, que oye voces, pero además es una voz que a veces le sugiere actitudes o decisiones geniales. O le dice, toma esta opción o toma esta decisión, y con frecuencia en ese caso y salen las cosas bien, pero él está seguro de que fue implantado hace 20 años, o sea, recibió un implante. Posiblemente alguno o todos estos chicos hayan recibido ese implante y estén conectados directamente con la central. Para tranquilidad de los que nos escuchan, no todos pueden ser implantados, porque sería como que las mismas ondas que se envían para controlar a los demás, si se implantara a una gran mayoría, estas mismas ondas chocarían entre sí y la información llegaría ya deformada, de manera que no toda la gente está implantada, eso hay que decirlo. Una vez entrevistando a algunos investigadores en Canadá, me dijeron que ellos habían llegado también a esa convicción, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues sí es importante que estos mismos jóvenes vean cuál es su situación, porque puede ser que entre ellos mismos lleguen a algunas genialidades, porque algunos contactados o abducidos suelen salvarse o suelen quitarse ese tipo de implante, de micromonitor, a través del cual pues son controlados, pero es muy interesante. Sí, no, el caso es muy interesante, te digo, ellos nos escuchan todas las noches y bueno, pues el ofrecimiento está ahí, ojalá que puedan acercarse a la oficina y que nos den la oportunidad de platicar con ellos, ¿no? Sí, aunque no va a ser sencillo porque ellos mismos están siendo controlados y si ellos tienen miedo, hay algo que les está obstaculizando que se acerquen a quien les ayuda, porque pues esa voz ha estado ya rigiendo su vida. Hay un caso también que va a aparecer en el libro
de experimentos extraterrestres, Sí. de un hombre que aparte de sufrir una bilocación también tenía ese tipo de casos, o escuchaba una voz que a veces también le ordenaba cometer actos involuntarios, Y como también escuché en un congreso en 1997 en Inglaterra que había un hombre que tenía una mano que él decía la mano enemiga, porque si se portaba mal, entonces la mano izquierda lo golpeaba, pero ferozmente, o sea, y se lo decía una voz en la mente. Si te portas mal, tú mismo te vas a castigar y nosotros nos encargaremos de eso. Entonces llega un momento en que el control sale de los parámetros normales de la vida de un ser humano y empieza a ser traumático, violento, prácticamente una pesadilla. Yo sí creo que nosotros como investigadores deberíamos de pugnar por encontrar una ayuda a todo este tipo de personas que están sufriendo ahora esos controles involuntarios, porque algunos de estos llegan a evadirse por la puerta falsa, desgraciadamente, porque no encuentran una solución a su problema. Cierto, Ojalá eso sí. que tú pudieras ayudar a estos 7 chicos, porque pues sería magnífico y además aportarían algo, si no nuevo, si real para el fenómeno OVNI. Claro, y Cita, regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el único original programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Bueno, pues esta noche, Desvelados, platicando con la señora Cita Rodríguez. Ella es escritora, investigadora, también fue editora de la revista Reporte OVNI. Así que desde la Ciudad de México está con nosotros la señora Cita Rodríguez. Cita. Ya que estamos hablando de esto, de las abducciones y contactos, ¿tú qué piensas? ¿El gobierno, en este caso de los Estados Unidos o los gobiernos como en México, tienen conocimiento de estas intervenciones extraterrestres en la población? Bueno, yo creo que sí, he escuchado a gente relevante, a funcionarios extranjeros, decirlo. Por ejemplo, en 1997 en un congreso al que asistí en Inglaterra y que tuve ocasión de entrevistar a Lord Gordon Creighton, él lo dijo y lo tengo grabado: los gobiernos saben y están mintiendo, todos, porque después en una mesa redonda estuvieron hablando sobre la posición de cada uno de los gobiernos, sobre la forma en que han estado manejando el fenómeno extraterrestre, y también externaron su preocupación de que no sea expuesto debidamente por una serie de temores, especialmente porque los gobiernos tienen que aceptar que hay una raza superior a ellos, y entonces se modificaría el concepto de las potencias en el mundo en ese mismo momento. En ese mismo momento dejan de ser las potencias, dejan de ser los líderes en todo el planeta, y entonces tendrían que aceptar que hay una raza extraterrestre con una tecnología superior a la de ellos, y entonces habría un cambio social en todo el planeta. Yo creo que hasta ahora han estado haciéndolo de forma inteligente y de manera con un gran riesgo y con grandes esfuerzos, pero de una manera que inclusive haya más escépticos que creyentes en el planeta. Pero va a llegar un momento en que la verdad por sí misma se va a manifestar. En ese momento, cuando escuché a Lord Gordon Creighton, me di cuenta de la magnitud del fenómeno, porque cuando Gordon Creighton, que también fue embajador de Brasil, él estaba diciendo que en Brasil había visto objetos voladores no identificados. Cuando una persona de ese tamaño, cuando una persona tan relevante acepta la existencia de seres extraterrestres, bueno, ya estamos bien acompañados tú y yo, ¿verdad? Y también quiero decir que en ese tiempo que todavía vivía Antonio Rivera, pues él también estaba de acuerdo en esa posición. Y sí, hay personas que han dedicado toda su vida para descubrir el misterio del fenómeno OVNI,
pero hay otros también que están dedicados a tratar de desmentirlo. Y en esa posición tan controversial nos encontramos, porque si todos nos uniéramos y empezáramos a buscar el meollo de este asunto y empezar a encontrar esa hebra que nos hace falta, pues nosotros podríamos aportar. No hablo de Cita Rodríguez, sino hay personalidades mucho más connotadas que están ya esgrimiendo una buena teoría sobre precisamente sobre la conspiración de que se habla de que el gobierno de los Estados Unidos está teniendo desde hace 40 o 50 años contacto con seres extraterrestres. Inclusive hay una conspiración que menciona que entre los dos están planeando apoderarse del planeta o algo así. Sí. De hecho, mira, todos nosotros sabemos que los extraterrestres existen, o sea, esto sí es un secreto a voces. Uh-huh. Yo tuve ocasión de entrevistar a William Milton Cooper, que es la parte medular del último libro que escribí, y a mí me pareció un hombre muy coherente. Sí. Él había sido funcionario de alto nivel en la naval, Uh-huh. él había estado en la base americana de Japón, él tenía otra visión de lo que era el mundo, el planeta, y llegó a tener acceso a información pues muy ultra secreta, top secret, como él decía. Sí. Y después de que se jubiló, se fue a Oklahoma y desde ahí empezó a dirigir un programa de radio y empezó a filtrar toda esta información, lo cual muchos de nosotros creemos que le costó la vida. Pero aún así, con todo y ese riesgo, pues nosotros tenemos que correrlo, nosotros como investigadores, porque nosotros que buscamos la verdad, tenemos también que abrirnos a aquellos que quieren también dar la verdad a conocer al planeta, al mundo. Y hay muchos héroes de la ufología que se han ido o los han obligado a irse por decir la verdad, ¿verdad? Sí. No, te digo, tuve la oportunidad de platicar también con William Cooper cuando él estaba escondido ya en Arizona. Ajá. Nadie sabía dónde él estaba localizado y un amigo de él nos logró contactar con él para platicar y hablamos por teléfono con él. Él nos llamó al número telefónico. Uh-huh. y platicamos cerca, creo que de una hora aproximadamente, hora y media. Uh-huh. Y a los meses pues él fue asesinado, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿no? Realmente es algo impresionante el darnos cuenta de estas teorías de conspiración que a veces pues no son tan teorías, ¿no? Y algo hay de cierto dentro de todo esto. Sí, yo cuando escuchaba hablar a William Cooper decía, este hombre tiene que tener la verdad, porque si tú sabes, él hablaba con mucha vehemencia sobre el asunto, uh-huh, sobre lo que él había descubierto, porque era más lo que perdía que lo que ganaba. Uh-huh. Y yo se lo dije alguna vez, ¿usted está dispuesto a perder más que ganar? Y él me dijo, sí, y porque la humanidad lo sepa, estoy dispuesto. Uh-huh. Y entonces era más recalcitrante para mí el saber que alguien estaba dispuesto a perder la vida, aún a costa de perder a sus hijos y a su esposa, que por dar a conocer esta verdad, ¿no? Esta verdad que parcialmente yo la he puesto en el libro, en el último libro que se llama OVNIs, Información Secreta, que por ahí también le pusieron, de acuerdo con algunas sugerencias de la editorial, algunos casos que se han visto en México, que se escucharon, que tuve oportunidad de investigar, pero a mí me parecía que el libro era, y siempre lo he dicho, era algo así como un homenaje a William Cooper, y a mí me dio mucha pena no haber hecho algún artículo para la revista Reporte OVNI acerca de él, porque uno como investigador siempre como que quiere uno tener las pruebas, uh-huh, las pruebas auténticas de todo esto, ¿verdad? Y yo decía, bueno, lo que está diciendo es pues muy serio, porque además no solamente habla de una conspiración que recién se ha descubierto, sino que esta conspiración tiene 50 años y quizás más. Claro. Por ejemplo, Anron, el extraterrestre que te decía que está contactando con un vidente ruso al que le he llamado en los libros Grigori, ajá, él le ha dicho que la raza de los grises tiene más de 12,000 años aquí en el planeta. O sea, aquí estamos hablando de que tendremos que buscar en la paleontología, en la arqueología, en la antropología,
rastros, huellas de otras razas para entender que estos han estado con nosotros o para conocer desde cuándo han estado con nosotros. Una vez entrevistando a Jimmy Hurtak, me atrajo mucho la forma en que él, a través de la antropología, de la arqueología, ha descubierto las presencias de seres extraterrestres en el pasado, al igual que lo hizo en su tiempo von Däniken y otros, ¿verdad? Otros investigadores. Y me trajo mucho la idea de que él liga o vincula mucho la presencia de los extraterrestres con algún tipo de resurgimiento de algunas religiones que aún están vigentes en el planeta y que vinieron a resultar como consecuencia de la manifestación de estos seres a los que en ese tiempo se les creyó divinos. De manera que, bueno, si nosotros empezamos a reunir esas piezas del rompecabezas, podemos encontrar muchos, pero bastantes explicaciones al respecto. Sí, sí. Solamente que ahora sí, volviendo hacia atrás y regresando a lo que Cooper decía, bueno, él lo que descubrió fue algo realmente, vamos a ponerlo entre comillas, reciente, Cita. que tenía ya más de 40 años. Ahorita nos comentas eso que te dijo William. Cita, vamos a la pausa, regresamos con más del único original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Continuamos el programa de Los Desvelados y bueno, interesante esta noche, mucha información muy importante. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Perfecto, a través del correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desveladomayor@gmail.com. Bueno, pues esta noche con nosotros, investigadora del fenómeno OVNI desde 1978, escritora también, editora de la revista Reporte OVNI allá en la República Mexicana, desde la Ciudad de México con nosotros, Cita Rodríguez, que por cierto, Cita, nos estabas comentando entonces que conociste a William Cooper y que él te había mencionado que pues ya había muchos años que estaban sucediendo cosas extrañas, ¿no? Sí, la primera vez que yo vi a William Cooper fue en un congreso que obviamente ocurrió en Estados Unidos, donde él junto con John Lear, que es el hijo del magnate William Lear, el magnate de la astronáutica en Estados Unidos, ambos estaban mencionando sobre la correlación que existía entre el gobierno norteamericano y los extraterrestres grises para experimentar con la raza humana, en un intercambio escalofriante entre que los gobiernos iban a recibir tecnología porque se les permitiera, entre comillas, experimentar con la raza humana. Pero después el mismo Cooper dijo que el gobierno había perdido el control porque ya no tenía un informe sobre con qué tipo de personas estaban experimentando, porque se suponía que iban a experimentar con la gente indeseable, entre comillas también, y esta gente indeseable eran los presos que estaban obviamente a disposición siempre en un mismo lugar, o la gente que estaba demente, o inclusive los drogadictos y todo ese tipo de personas. Pero después se perdió el control y más bien ya después los extraterrestres ya no pasaron ningún tipo de lista como habían convenido. De manera que nosotros podemos ver que en los últimos 50 años hay un repunte tecnológico científico en nuestro planeta y empezamos a ver la presencia del microchip que puede generar una serie de aparatos a cual más sorprendentes y armas también. Desde ese punto en el que ellos entran, los extraterrestres entran en un convenio con el señor Truman. Eso es lo que estaban hablando en ese momento, y inclusive John Lear, yo tengo la grabación que dice que se ha vendido al planeta en ese momento. O sea, unas acusaciones muy serias, pero bastante importantes. Más adelante yo busqué a William Cooper ya en los 90, en una ocasión que volví a Estados Unidos, y me invitó a su programa y estaba viendo que él estaba pasando información de ese tenor. Es una información muy seria, muy importante, y en una de esas entrevistas él me ofreció un legajo como de 30 páginas y me dijo, esta es la información, el extracto que yo he hecho, y cuando yo lo estaba leyendo en el avión me di cuenta de que tenía en las manos, si no algo extraordinario, sí algo realmente serio,
que acusaba al gobierno de los Estados Unidos de conspirar contra la raza humana. Bueno, pues su y vida. no estaba solo William Cooper, y déjame decirte, Víctor, Sí. que no está solo en esa línea. Hay mucha gente que está apoyando esa teoría, y habrá otros William Cooper que apoyarán Claro. Esa información. Y lo hay porque también inclusive han aparecido en Estados Unidos, como en Inglaterra, como el señor David Icke, ¿no? Ujú. No sé si has escuchado nombrar a él, que Ujú. inclusive tiene una página, que ahora no recuerdo cuál es la página de internet, donde también cualquiera que pueda tener acceso puede descubrir que él también hace una acusación, no solamente a los Estados Unidos, sino también a Inglaterra como su aliado en ese tipo de, vamos a decir, Sí. de convenios. Pues se habla de un gobierno secreto, ¿no? O sea, aparte también de lo que vemos como panfleto enfrente, o sea, hay alguien detrás o un grupo detrás de todo esto, ¿no? Sí, alguna vez William Cooper me dijo que había llegado a la conclusión de que todo esto nada más era la punta del iceberg, pero Ujú. que alguien, que un gobierno secreto, y que había tenido el conocimiento de ello, alguien estaba manipulando desde las tinieblas toda esta situación, y que alguien también estaba manipulando al planeta Tierra en esto, y que también a ese alguien no le convenía que los seres humanos descubrieran sus verdaderas intenciones. Ya, realmente es algo muy interesante. ¿Qué te parece, Cita, si en nuestra próxima cita en el programa, pues platicamos de todos estos temas de conspiración que son muy interesantes? Tú dices, a uno le gustaría tener las pruebas de esta información en las manos, pero si uno tiene estas pruebas, uno estaría muerto. Sí, claro. Entonces, más vale hablar así, y quien tenga las pruebas, bueno, pues que las muestre alguna vez, ¿no? Pero yo creo que compartir la información sería interesante, ¿no, Cita? Sí, sobre todo porque además hay información que uno como investigador y como escritor le quema a uno las manos. Claro. Alguna vez uno de mis hermanos, el mayor, me dijo, ¿qué estás loca? ¿Tú haciendo segunda en esto? Bueno, yo ya viví, y yo creo que sí, esto es importante, porque a mí me consta que este hombre, William Cooper, era un hombre muy coherente. Tú que lo conociste, Ujú. dice que no estaba, no era un hombre que dado a la falacia, a decir mentiras, y además hablaba con bases y con documentos y con escritos. No soy la única que lo ha dicho, espero que tampoco sea la última, y que haya otras personas que tomen la estafeta y digan y sigan pasando esta información, porque es información que le interesa a todo el Claro. mundo ahora. Ajá. Como lo habíamos hablado entre tú y yo, entre Sí. bambalinas, y lo que tú decías, pues habrá gente que sí esté de acuerdo en este tipo de información, o a otra que se le haga demasiado estrafalario Ujú. o hasta increíble. Pero bueno, aquí vamos a estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, en que va a haber oídos que sepan escuchar y ojos que sepan ver. Claro, quien Eso quiera es la información. importantísimo, exacto. Quien quiera la Y lo vamos información a ahí va a dejar. estar. Sí, Y lo vamos a dejar que tu público tan maravilloso y tan numeroso, pues llegue a tener la última decisión, porque de todas maneras, pues el público es el que decide, el pueblo, el mundo es el que va a decidir, pues qué se va a hacer, y si seguimos así, o nos abrimos a todo este tipo de información, hasta descubrir la verdad. claro que sí. Cita, antes de irnos, el nombre de tu libro es OVNIs. OVNIs, los informes secretos, Ajá. está editado por Martínez Roca, acá en México, y tiene en su parte medular esta información, parte de la información que me obsequió, que tuvo a bien obsequiarme, qué bello, que me hizo un gran honor, William Cooper, Ajá. William Milton Cooper, que desde donde esté, le mando una buena vibra y el recuerdo más bello porque fue un hombre muy valiente. Sí. Eso, te digo, tuvo más que perder que ganar, Claro. al pasar esta información a todo aquel que quisiera escuchar. Pues Cita, vamos a planear nuevamente platicar contigo y platicamos de esta información interesante. Quiero agradecerte muchísimo por acompañarnos en esta noche y nuevamente desvelarte un ratito con nosotros. Al contrario, Y siempre pues cuenta conmigo. un placer siempre enorme platicar contigo y Ay, ojalá sí. que los desvelados pues les interese esta información. Y la próxima información yo creo va a ser importantísima, sobre todo lo que posiblemente esté ocurriendo desde hace mucho tiempo y nosotros sin saberlo. Muchas gracias, Víctor. De nuevo te deseo mucho éxito y que sigas siendo un hombre así, tan ecuánime,
tan objetivo, tan directo y tan exitoso. Gracias, Cita. Un abrazo y te agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Nuevamente, desvelados, busquen el libro de Cita Rodríguez, se llama OVNIs, los informes secretos, impactantes revelaciones sobre una amenaza latente, editorial Martínez Roca, así que búsquelo. Es muy interesante, muy importante la información de Cita Rodríguez en su libro OVNIs, los informes secretos. Búsquelo en su librería más cercana. No se lo pierda este libro y bueno, sobre todo pues apoyar esta información, apoyar a Cita en sus investigaciones y qué mejor pues obteniendo el libro de ella, OVNIs, los informes secretos. Y continúa marcando el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Bueno, vamos a nuestra pausa. Regresamos inmediatamente para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.